Hola chicos, en este video vamos a hacer un repaso de las ecuaciones trigonométricas y van a quedar unos ejercicios pendientes de resolver para que ustedes hagan. Vamos a empezar con el primer ejercicio que nos dice coseno de x igual a menos 0,5. Y bueno, lo que teníamos que hacer es el arco coseno para poder saber cuál es el ángulo que tiene ese valor. Arrancamos con la calculadora. Primero y principal, siempre tenemos que poner la calculadora en modo DEG, o sea, en modo que esté trabajando en el sistema sexagesimal. Entonces verificamos eso, que en el display, en la parte de arriba tengo una D, y comenzamos. Entonces, para hacer el arco coseno en la calculadora, ponemos Shift coseno y ahí menos 0,5. Eso nos da 120. Bien, vamos a ver qué es esto, qué quiere decir y demás. Entonces nos queda que x es igual a 120. Vamos a ver gráficamente. En el eje cartesiano observamos. Primero y principal vamos a recordar cómo eran los signos del coseno en los distintos ejes cartesianos. Primer cuadrante el coseno es positivo. Segundo cuadrante el coseno es negativo. Tercer cuadrante el coseno es negativo. Cuarto cuadrante el coseno es positivo. Por lo tanto, las posibles soluciones van a estar acá o acá. Lo que nos da es 120, que es un ángulo justamente que se encuentra en este cuadrante. Segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, la solución de x es 120. Esto siempre teniendo en cuenta ángulos que estén entre 0 y 360. Si la consigna del ejercicio dice, resuelve las siguientes ecuaciones con x mayor o igual que 0, menor que 360 grados. Entonces, esta es una posible solución para este ejercicio. Pero nosotros también vamos a tener que en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Fíjense una cosa, en una circunferencia trigonométrica, disculpen, recordemos que esto era el coseno, ¿verdad? Fíjense que este coseno que está acá, menos 0,5, lo comparten este ángulo y este otro. Este ángulo que está acá es el de, digamos, todo este ángulo que está acá, es el de 120. Y este otro que está acá, tenemos que averiguar de cuánto es. Hay una forma que es la siguiente, que es del ángulo de 120 buscar el simétrico en el primer cuadrante. Fíjense que el simétrico en el primer cuadrante de 120 va a ser 180 menos 120, que nos da 60. A este ángulo lo llamamos ángulo de referencia. Perdón. Vamos a ponerle directamente XR para no hacer tanto lío. XR. Este ángulo me sirve después para encontrar el otro ángulo que falta. Si ustedes observan, para encontrar el ángulo en el tercer cuadrante, simplemente voy a hacer 180 más el ángulo de referencia. Entonces me va a quedar que este es un X1. El X2, el otro posible caso, es 180 más el ángulo de referencia que es 60, que me da 240, que es justamente el ángulo simétrico del de 120 en el tercer cuadrante. O sea, repasemos, tenemos una solución en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante y una solución en el tercer cuadrante, donde los cosenos son negativos porque nosotros arrancamos de una ecuación que tiene el coseno negativo. Para verificar que esto es correcto,
podemos tomar la calculadora y calcular el coseno de 120 grados y nos da menos 1/2 o menos 0,5, depende de la calculadora que tengan, que es lo mismo, es el mismo número. Y luego el coseno de 240 grados y también nos da menos 0,5. Con esto terminamos el primer ejercicio, vamos con el segundo. Recordemos que estos estamos calculando entre un solo ángulo que cumple esta condición porque estamos resolviendo ecuaciones. Vamos a agregarlo como título. Hallar el o los valores de x que verifiquen la siguiente ecuación con x entre 0 y 360. Esto está claro, si no la respuesta sería esto mismo más un k por 360 grados con k perteneciente a los naturales, en realidad a los enteros. Habría en realidad son infinitas soluciones, una familia de ángulos, pero si restringimos los ángulos entre 0 y 360, hay una solución para el segundo cuadrante y una para el tercero. Vamos con el ejercicio que sigue. El ejercicio que sigue nos dice que la tangente de x igual a menos 1. Vamos a trabajar de la misma manera. Voy a empezar dibujando el eje cartesiano. Y vamos a recordar cuándo eran negativas las tangentes. Vamos a ver. Tengo seno, coseno, y de eso depende la tangente. Acá es seno positivo, coseno positivo, seno positivo, coseno negativo, negativo, negativo. Y acá es el seno negativo, coseno positivo. Bueno, la tangente, por tanto, vamos a escribirla de rojo porque es la que nos interesa. Acá es positiva, acá es negativa, acá es positiva y acá es negativa. ¿Por qué? Porque la tangente era el seno sobre el coseno. La división de dos positivos me da positivo, o sea, el cociente entre un positivo y un negativo me da negativo y así sucesivamente. Bien, entonces voy a aplicar el arco tangente, perdón, para saber el valor en la calculadora. Recordemos tener la calculadora siempre en modo de. Volvemos. Entonces en la calculadora yo voy a poner shift tangente, menos 1, y esto me da menos 45. Entonces, el x1, el primer caso, me dio menos 45, que ustedes como verán, el ángulo de menos 45 coincide con lo que habíamos visto, que es en el cuarto cuadrante. De todas maneras, nosotros no lo dejamos expresado de esta manera, lo vamos a escribir en posición normal, es decir, 360 grados menos 45, o sea, como un ángulo positivo menor que 360. 315 grados es la primera solución que encontramos, que es para el cuarto cuadrante. Fíjense que la próxima solución justamente es, vamos a sacar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo correspondiente a este en el primer cuadrante, en este caso es el simétrico, que es 45 grados. Y si yo quiero el ángulo que está en el tercer cuadrante, disculpen, el segundo cuadrante, perdón, que disculpen el dibujo, voy a ir acá, que es este que va a dar acá, que justamente es 180 menos 45, que me da 135. Por lo tanto, este ángulo es de 135, es el correspondiente en el segundo cuadrante. Entonces encuentro una segunda solución en el segundo cuadrante, en donde encuentro el x2, que es de 135 grados. Ahí tengo las dos soluciones de esta ecuación trigonométrica. Una en el segundo cuadrante de 135 grados y una en el cuarto cuadrante de 315 grados. Comenzamos con el tercer ejercicio, en donde tenemos 3 tangente de x igual a 2 coseno de x. No hay que tener miedo a estas ecuaciones, simplemente, como vimos en identidades trigonométricas, ver de escribir todo siempre en senos y cosenos. A ver si podemos, en general, digamos, sirve cuando tenemos varias razones trigonométricas, expresar todo en senos y cosenos. Es decir, esto es 3 seno de x sobre coseno de x,
igual a 2 coseno de x. Este 3 multiplica toda esta expresión, pero también podríamos pensarlo así, como que el coseno divide a toda la expresión. No cambia demasiado. Sí, lo que cambia es que yo puedo despejar este coseno que está dividiendo, lo voy a multiplicar para poder despejar. Me va a quedar 3 seno de x igual a 2 coseno cuadrado de x, ¿verdad? Cuando pase, me quede coseno por coseno, me va a quedar coseno cuadrado. Bien. Cuando yo tengo seno y coseno, digamos, yo tengo dos cosas, dos identidades trigonométricas que las tengo que tener claras. Primero, que la tangente de cualquier ángulo es el seno sobre el coseno. Y segunda cuestión que tengo que tener muy en cuenta es que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Si ustedes observan, cualquiera de las dos, yo el coseno entonces cuadrado lo puedo expresar como 1 menos el seno cuadrado. Simplemente despejé el coseno, lo dejo solo y me queda esta expresión. Por lo tanto, acá, donde dice coseno cuadrado, puedo escribir su equivalente, reemplazando, y logro que mi ecuación quede toda expresada en senos, no en seno, coseno ni tangente. Acá aplico distributiva y despejo el seno. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, esto es una ecuación trigonométrica, una ecuación trigonométrica cuadrática. Tengo una expresión en cuadrado, una expresión de la variable, ¿no? Tengo un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Voy a llevar todo hacia un mismo miembro, es decir, 2 seno cuadrado de x más 3 seno de x menos 2. Esto es equivalente a esto. Acá se ve bien la cuadrática y lo que voy a hacer es un cambio de variable. A seno de x lo voy a llamar t, por ejemplo, puedo usar la letra que quiera. Entonces me va a quedar 2t cuadrado más 3t menos 2 igual a 0. Y acá simplemente voy a aplicar la resolvente. Voy a calcular dos valores de t. Estoy poniendo x, miren la mala costumbre. De t1 y t2, ¿cómo lo voy a calcular? Poniendo menos b, es decir, menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 9, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 2, sobre 2 por a, que es 2. Esto me da menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más 16, que da 25, sobre 4. Esto me da menos 3 más menos 5 sobre 4. Y tengo dos posibles soluciones. 2 sobre 4, que es un medio, y menos 8 sobre 4, que es menos 2. Puede valer t esto o puede valer esto. Bien, vamos a ver qué hacemos con esto. Fíjense, que t valga un medio implica que el seno de x valga un medio. Y acá tengo una ecuación de las que nosotros ya estamos acostumbrados a resolver, que vamos a resolver ahora. Acá tengo un pequeño ejercicio y después voy a tener otro. Que t valga menos 2 implica que el seno de x valga menos 2. Es una segunda ecuación que vamos a resolver. Vamos a empezar por la ecuación verde. En la ecuación verde yo voy a tener dos posibles soluciones que van a estar dadas en los cuadrantes en donde el seno es positivo. Hacemos un dibujito chiquitito, recordemos dónde el seno era positivo. Va a ser en el primer cuadrante y segundo cuadrante. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el arco seno de un medio. Entonces me va a dar un x1. Entonces pongo shift seno un medio.
me da 30 grados. Me está dando el X1 en el primer cuadrante un ángulo de 30 grados, que ya es el ángulo de referencia. Entonces esto pasa en el primer cuadrante, primer solución. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Bueno, tendré que para calcular el del segundo cuadrante, el equivalente, el que también tiene seno igual a 1/2, voy a calcular 180 menos 30, que me da 150. Por lo tanto, la segunda solución es 150. Y ya tengo dos soluciones de una parte de la ecuación. Esta ecuación me podría dar otras dos soluciones. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero ya tengo dos respuestas a mi ecuación. Bien, seguimos con la otra parte, con la ecuación que es violeta. Cuando yo tengo seno de x igual a menos 2, el seno no puede ser mayor que 1 ni menor que menos 1, pero si no me doy cuenta encima, yo pongo shift seno menos 2 y la calculadora me va a decir error matemático o algo por el estilo, porque no existe, no hay ningún ángulo que tenga seno menos 2. Por lo tanto, en esta ecuación no tenemos otra solución, no existe solución. Por lo tanto, las soluciones al ejercicio que se nos dio son solamente los ángulos de 30 y 150 grados. Repasemos un poquito lo que hicimos. Primero un despeje para poder llegar a algo todo en senos o poder aplicar algo que nosotros sepamos hacer. Cuando encontramos una ecuación cuadrática en senos hicimos un cambio de variable. Donde decía seno pusimos t y aplicamos la resolvente que nos dio dos soluciones. En una de las soluciones obtuvimos dos resultados, en la otra solución no obtuvimos ninguna solución. Bueno chicos, con esta explicación les dejo esta serie de 5 ejercicios para que resuelvan y en otro video vamos a corregirlos. Nos vemos.